La bruja del 71 miró hacia el cielo, y lo que vio hizo que el chavo dejara de correr por primera vez, como si alguien, allá arriba, hubiera dicho su nombre en voz baja. Era una tarde cualquiera, de esas donde el polvo del patio baila en los rayos del sol como átomos de recuerdos sueltos. Doña Clotilde había salido a tender un delantal, ese delantal que era el mapa de sus batallas culinarias y sus soledades. Pero su mirada, siempre tan rápida para registrar cada movimiento ajeno, se quedó atrapada en el firmamento. No fue un relámpago. No fue una estrella fugaz. Fue algo más quieto, más profundo. Una grieta en la bóveda celeste. Un suspiro visible. Y el chavo, que en ese instante pasaba como un remolino, perseguido por la sombra de una travesura o por el eco de su propio nombre, se detuvo en seco. No porque ella lo llamara. No porque una mano lo sujetara. Fue como si un hilo invisible, tensado entre el cielo y su pequeño corazón, lo hubiera jalado con suavidad infinita. Se detuvo. Y por primera vez, el silencio no le dio miedo. Le dio paz. Doña Clotilde no vio a Dios. Vio el orden perfecto de las nubes desplazándose sin prisa. Vio la inmensidad que no juzga, que simplemente es. Y en ese instante, toda su vida de chismes y caldos calientes, de amores no correspondidos y noches en vela, se comprimió en un solo punto de entendimiento. Se sintió pequeña, pero no insignificante. Como una nota necesaria en una canción demasiado grande para ser escuchada por completo. El chavo, a su lado, miró hacia arriba. No vio lo mismo que ella. Él vio un barril de luz. Un refugio tan vasto que en él cabrían todos los barriles del mundo, todas las penas, todas las risas. Sintió, más que escuchó, una voz que no era sonido, sino sensación. Una caricia de algodón celestial en el rostro. Alguien, o algo, había pronunciado su esencia. No su apodo, no su historia, su verdadero nombre. Aquel que solo el alma reconoce. Doña Clotilde bajó la mirada, y sus ojos se encontraron con los del niño. No hubo palabras. No las necesitaban. El puente que se tendió entre ellos en ese instante no estaba hecho de madera ni de cemento. Estaba tejido con el mismo material del que están hechos los milagros silenciosos. Ella, la mujer que espantaba con su reputación de bruja, y él, el niño que asustaba con su timidez. Dos soledades que, bajo la mirada del cielo, se reconocieron como vecinas en el mismo sentimiento de asombro. Ella extendió la mano, no para atraparlo, sino para señalar una nube con forma de hamaca. Él sonrió, una sonrisa limpia, sin rastro de hambre o de miedo. Una sonrisa que era puro agradecimiento. Y durante un latido que le perteneció a la eternidad, los dos fueron lo mismo. Dos almas contemplando el misterio, sostenidas por una presencia que todo lo abarca y todo lo perdona. Luego, la vida volvió. Un portazo, el reclamo de don Ramón, el llanto de ñoño. Pero algo había cambiado. Una semilla de paz había sido plantada en el corazón del patio. El chavo ya no correría huyendo, sino jugando. Y doña Clotilde ya no miraría a sus vecinos con la ansiedad de quien busca un defecto, sino con la curiosidad de quien, tal vez, busca otro destello de lo divino en sus rostros. Porque a veces, el cielo no necesita abrirse con trompetas. Basta con que se entreabra un instante, lo suficiente para que un niño y una bruja olviden sus papeles y recuerden que, antes que nada, son hijos de la misma luz, habitando el mismo barril infinito. El milagro no terminó cuando bajaron la mirada. Esa semilla de asombro comenzó a germinar en la tierra seca de lo cotidiano. Doña Clotilde, esa tarde, no hirvió solo agua para su té. Hirvió un poco de esa paz recién descubierta. Y cuando el chavo pasó nuevamente frente a su puerta, no hubo un regaño, ni un chisme susurrado. Hubo un plato de garbanzos cocidos, sencillos, humildes, colocados en un banco del patio como una ofrenda anónima. No era comida para el cuerpo, era un mensaje para el alma. Aquí hay refugio. Aquí no tienes que correr. El niño se acercó con la cautela de un pájaro que reconoce una rama segura. Comió en silencio. Y en ese silencio compartido con la mujer que observaba desde su ventana sin ser vista, se selló un pacto. Un pacto de reconocimiento mutuo. Ella ya no era la bruja del 71,
era la guardiana de un secreto celestial que ambos habían presenciado. Él ya no era el niño pobre del barril, era el testigo de que hasta la persona más temida podía tener un cielo dentro de sus ojos. La vecindad, que todo lo ve y todo lo siente, absorbió ese cambio de frecuencia. El aire se volvió un poco más ligero. Las discusiones parecieron perder un poco de su filo. Don Ramón, al ver al chavo comer tranquilo en el banco, no pensó en regañarlo, sino que un recuerdo lejano de su propia infancia le nubló la vista por un instante. El profesor Girafales, al pasar, no lanzó una lección de urbanidad, sino un buen provecho, dicho con una calma que no era usual en él. La compasión, como una enredadera silenciosa, comenzaba a trepar por los muros agrietados, buscando el sol. Y es que una vez que has visto el hilo de luz que te cose al universo, es imposible vivir como antes. Comienzas a ver ese mismo hilo en los demás. En la espalda cansada del cargador de agua, en la sonrisa torpe de la vendedora del mercado, en el silencio del anciano que se sienta en la plaza. Todos hemos escuchado, en algún momento, que alguien dice nuestro nombre en voz baja desde lo alto. Todos llevamos la misma cicatriz de asombro y la misma semilla de paz. Si hoy, en medio de tu rutina, sientes ese jalón suave en el corazón, esa pausa inexplicable, no la ignores. Es tu bruja del 71 mirando al cielo. Es tu chavo deteniéndose. Es el universo susurrándote que eres parte de algo inmenso y hermoso. Detente. Respira. Mira hacia arriba. Y permite que esa verdad te inunde, te limpie el polvo del alma, y te recuerde que, sin importar lo que ocurra a tu alrededor, hay un banco en el patio con un plato de garbanzos esperándote. Hay un refugio. Siempre lo hay. La tarde se fue desvaneciendo, pintando el cielo con los mismos colores que doña Clotilde y el chavo habían visto horas antes. Era como si el firmamento, al despedirse, les guiñara un ojo. Lo recuerdan, parecía decir. El misterio sigue aquí. Y en el crepúsculo, la vecindad no era un conjunto de cuartos. Era un coro de almas que, cada una a su modo, empezaba a tararear la misma canción silenciosa. La canción de quienes, por un instante, dejaron de ser personajes y se convirtieron en poesía. El aire de la noche llegó cargado no con el frío habitual, sino con una tibieza reminiscente, como si el día, al irse, hubiera dejado su abrigo sobre los hombros de la vecindad. La escena del patio ya no era solo un recuerdo. Se había convertido en una energía tangible, un nuevo órgano en el cuerpo colectivo de ese lugar. Doña Clotilde, sentada en su sillón, ya no revolvía sus pensamientos buscando chismes que contar. Revolvía, en cambio, la sensación de inmensidad que había probado, como si fuera una cucharada de miel en la boca del alma. Su corazón, acostumbrado a latir en un compás de carencia afectiva, ahora encontraba un ritmo nuevo, más amplio, más resonante. No había curado su soledad, pero la había llenado de significado. Ya no era un vacío, era un espacio. El chavo, por su parte, se acurrucó en su barril con una quietud desconocida. No era el silencio del agotamiento, sino la plenitud del que ha sido testigo. Miraba la rendija por donde se filtraba la luz de la luna, y ya no veía solo una grieta en la madera. Veía el mismo canal por donde había bajado aquella paz horas antes. Su barril ya no era un escondite del mundo. Se había transformado en el observatorio, desde donde se podía apreciar el mundo en su verdadera escala. Y en esa escala, él no era pequeño. Era parte de un todo perfecto y armonioso. Al día siguiente, las cosas no cambiaron de forma evidente. Los problemas seguían ahí, la renta, el hambre, las deudas. Pero la manera de mirarlos era distinta. Doña Clotilde le llevó un té de manzanilla a don Ramón, cuando lo vio más agobiado de lo normal. No dijo nada. Solo dejó la taza humeante en el suelo, junto a él, y se fue. Don Ramón la miró alejarse, y en lugar de sospechar, asintió con la cabeza en un gesto de agradecimiento mudo. El chavo, al ver a Kiko a punto de montar uno de sus berrinches, no salió corriendo. Se acercó y, en un acto de valentía serena, le ofreció la única canica que tenía. Kiko, desconcertado, contuvo el llanto. La canica no era un juguete, era un puente. La semilla del asombro compartido estaba dando sus primeros frutos. No eran frutos de abundancia material, sino de comprensión.
La vecindad aprendió, sin que nadie lo explicara, que la verdadera riqueza está en la calidad del silencio que se comparte, en la mirada que ya no juzga, en el gesto pequeño que nace de un corazón que ha sido tocado por lo eterno. Y así, la vida siguió. Con sus risas, sus llantos, sus conflictos tontos y sus reconciliaciones profundas. Pero por debajo de todo, como un río subterráneo de agua pura, corría una nueva certeza, que no estaban solos. Que algo, o alguien, los miraba. No con ojos de vigilante, sino con la mirada con la que una madre observa a sus hijos jugar en el patio. Una mirada que conoce cada grieta, cada herida secreta, cada sueño escondido, y que todo lo abraza con una compasión infinita. El milagro no fue una intervención espectacular. Fue un realineamiento silencioso. Fue devolverle a cada alma la capacidad de ver el cielo en los ojos del otro. Y entender que, en el gran patio del universo, todos somos el chavo que alguna vez tuvo miedo. Y todos somos, también, la bruja del 71 que, en el momento menos pensado, puede alzar la vista y encontrar la gracia. La memoria del agua en la pileta guardaba ahora un nuevo reflejo, el del cielo y dos pares de ojos que habían aprendido a leerlo. Cada vez que el chavo mojaba sus manos allí, no sentía solo el frescor del líquido, sino la caricia de aquella presencia sin nombre. El agua ya no era solo para lavar el polvo o calmar la sed. Era un sacramento menor, un recordatorio de que la pureza no es una condición, sino un estado del alma que se renueva con cada acto de humilde reconocimiento. Doña Clotilde comenzó a tejer. No eran bufandas ni suéteres. Eran pequeños cuadrados de tela, hechos con retazos de su propia ropa vieja. No tenía un plan para ellos. Los tejía con la misma paciencia con la que antes espiaba a sus vecinos. Pero ahora, en cada punto, no había curiosidad malsana, sino una intención de cuidado. Un día, sin decir una palabra, dejó uno de esos cuadrados, doblado con pulcritud, sobre el barril del chavo. Era áspero al tacto, lleno de nudos imperfectos, pero para el niño, fue la armadura más suave del mundo. No era un regalo. Era un pacto de protección mutua, un escudo tejido con la lana de la experiencia compartida. La vecindad, en su sabiduría colectiva, empezó a sanar de adentro hacia afuera. Las paredes no se pintaron de nuevo, pero las grietas dejaron de verse como defectos para convertirse en mapas de las historias vividas. El sonido de la trompeta de Kiko, que antes podía ser estridente, ahora sonaba a llamado a la reunión, a invitación a dejar por un momento las preocupaciones y elevarse, aunque fuera con una melodía torpe y desafinada. Hasta don Ramón, en sus momentos de mayor quietud, parecía estar escuchando una música lejana, una melodía que solo los corazones que han hecho las paces con su propio vacío pueden percibir. La vida, por supuesto, siguió trayendo sus tormentas. Llegaron días de verdadera escasez, donde el único sonido en el patio era el de los estómagos vacíos. Llegaron enfermedades, despidos, malas noticias que llegaban en sobres arrugados. Pero algo había cambiado en la manera de enfrentarlas. Ya no era cada quien por su cuenta. Era un nudo que se apretaba. La solidaridad dejó de ser una palabra y se convirtió en una geometría práctica. El triángulo de frijoles que doña Florinda le pasaba a escondidas a doña Clotilde, el círculo que formaban los niños alrededor del que estaba triste, la línea recta de determinación con la que el profesor Girafales salía a buscar trabajo extra para ayudar a un vecino. Y en el centro de todo, el silencio. Ese silencio que ya no era vacío, sino fértil. Era el suelo donde germinaba la nueva fe. Una fe que no pide milagros, sino que los reconoce en lo cotidiano. Que no busca respuestas en el cielo, sino que agradece las preguntas que nos hacen mirar hacia arriba. La verdadera espiritualidad no es un escape de la realidad, es el coraje de habitar la realidad con una luz diferente en la mirada. La luz que obtuvieron una bruja y un niño hambriento, un día cualquiera, cuando el cielo les susurró sus nombres y les recordó que, en el tejido del universo, cada hilo, por más roto o desgastado que parezca, es esencial para la belleza del diseño completo. Así, la vecindad se convirtió en un faro no para el mundo, sino para sí misma. Un recordatorio constante de que la transformación no llega con trompetas, sino con susurros. Y de que el viaje más largo e importante no es el que nos lleva lejos, sino el que nos lleva un poco más adentro del corazón del patio,
donde el cielo siempre está a la vista, esperando a que alcemos la mirada para recordarnos quiénes somos realmente. El tiempo, ese viejo albañil de la vecindad, siguió levantando y derribando muros con sus manos callosas. Las canas llegaron a las sienes del profesor Girafales no como una derrota, sino como el plateado testimonio de todas las lecciones impartidas y recibidas. Las arrugas en el rostro de don Ramón se hicieron más profundas, pero ya no eran solo surcos de preocupación, sino los cauces por donde había fluido un amor tan tenaz que había vencido al desaliento. La vida, implacable y generosa a la vez, siguió su curso. Los niños crecieron. Sus juegos ya no eran de persecución, sino de conversaciones a media voz en las esquinas, de planes futuros y de miradas complaces que guardaban el secreto de una infancia compartida. El barril, poco a poco, quedó vacío. No por abandono, sino porque quien lo habitaba había construido, ladrillo a ladrillo, un refugio interior tan amplio y seguro que ya no necesitaba refugiarse en la madera. El chavo, ahora un joven, pasaba por él y lo acariciaba con una sonrisa. No era nostalgia. Era gratitud. El barril había cumplido su misión. Doña Clotilde ya no tejía cuadrados de tela. Ahora tejía una paz interior que se manifestaba en su rostro relajado, en su manera de caminar sin la urgencia de antes. Su cocina seguía siendo el faro que guiaba a los que llegaban con el alma fría, pero ahora su luz era más cálida, más invitadora. Había aprendido que no era bruja, sino una tejedora de destinos, una cocinera de consuelos. Y en esa simple revelación, encontró una dignidad que ningún chisme le había podido dar. La vecindad envejeció con gracia. Las láminas oxidadas cantaban canciones más melodiosas con la lluvia. Las puertas, ahora más combadas, se abrían con un chirrido que sonaba a saludo familiar. El árbol de la esquina extendió sus raíces con la sabiduría de quien sabe que su fuerza no está en la altura, sino en la profundidad. El patio ya no era el escenario de sus vidas, era su biografía escrita en la tierra, un libro abierto que narraba décadas de resistir, de perdonar, de amar contra viento y marea. Y la fe, esa fe que nació de una mirada al cielo, se había convertido en el suelo firme bajo sus pies. Ya no era una pregunta, era una certeza caminante. Una certeza de que el amor es el único material de construcción que no se desgasta, de que la bondad es un idioma universal que todos, en el fondo, entendemos, y de que la esperanza no es un lujo, sino el oxígeno del espíritu. Ahora, cuando la noche cae y las sombras se alargan, la vecindad no duerme. Descansa. Respira con la tranquilidad de un trabajo bien hecho. Sabe que en cada rincón, en cada grieta, en cada eco de risa que perdura en el aire, hay una semilla de eternidad. Sabe que las almas que pasaron por aquí no se fueron. Se transformaron en el viento que mece la hamaca vacía, en la luz que se cuela por la mañana, en el susurro que a veces, en el silencio más profundo, nos dice que somos parte de algo hermoso, inmenso y eternamente amoroso. Este no es un final. Es un legado. Y tú, que has caminado por este patio conmigo, llevas ahora una parte de él en tu pecho. Donde quiera que vayas, eres una extensión de esta vecindad. Llevas su resistencia, su capacidad de asombro, su fe inquebrantable en la belleza de lo simple. Así que cuando tu propio camino se oscurezca, recuerda este lugar. Recuerda que siempre hay un cielo esperando a que lo mires, un barril dispuesto a ser tu refugio, y una mano, tal vez la de un vecino inesperado, lista para tenderte la suya. La historia continúa. Y el próximo capítulo lo escribes tú, con cada acto de amor, con cada gesto de paz, con cada mirada al cielo que te recuerde tu lugar en este vasto, hermoso y sagrado patio del universo. La verdad no estaba en lo que cambió, sino en lo que permaneció. El eco de una pelota golpeando contra la pared a las 3 de la tarde, un sonido que se había vuelto el latido mismo del lugar. El olor a leña húmeda y albahaca silvestre que crecía junto al desagüe, un perfume que era la firma del tiempo en aquel rincón del mundo. La vecindad ya no era un conjunto de habitaciones, era un ser vivo cuya piel era el cemento agrietado, y cuya respiración era el rumor de las historias que se contaban en voz baja en las noches de verano. El chavo, ahora un hombre, visitaba los sábados. No llegaba con regalos ni con grandes noticias. Llegaba con su presencia tranquila, y eso era el mayor de los obsequios. Se sentaba en el banco de siempre,
y desde allí observaba el ir y venir de una nueva generación que corría por los mismos senderos de tierra que él había recorrido. A veces, un niño se le acercaba, curioso por el hombre silencioso que sonreía con una tristeza dulce en los ojos. Él no decía mucho. Solo le ofrecía un lugar a su lado, y juntos miraban el vuelo de los pájaros o el lento desplazamiento de las nubes. Le estaba enseñando, sin una sola palabra, el oficio más valioso, el arte de estar presente. Doña Clotilde se había convertido en la abuela oficial del lugar. Los niños ya no le tenían miedo, le llevaban flores silvestres y le contaban sus pequeños dramas. Ella los escuchaba con una paciencia infinita, y en sus consejos sencillos ya no había rastro de la mujer amargada que alguna vez fue. Había descubierto que la verdadera juventud no está en la piel, sino en la capacidad de maravillarse con el descubrimiento de un caracol en el patio, o con el secreto que un niño confía con voz temblorosa. Su magia ya no era un rumor temido, era un hecho aceptado. La magia de la escucha, la alquimia del consuelo. Y en las tardes, cuando el sol se volvía dorado y las sombras se alargaban como dedos cariñosos, todos, sin importar su edad, sentían lo mismo. Una paz que tenía sabor a eternidad. Una certeza de que este pedazo de mundo, con todas sus carencias y sus glorias minúsculas, era un reflejo fiel del alma humana, imperfecta, resistente y profundamente hermosa. La fe ya no se nombraba. Se respiraba. Estaba en el vapor que salía de una taza de café compartida, en el apretón de manos que sellaba un acuerdo, en la mirada de complicidad entre dos vecinos que habían aprendido a perdonarse las fallas. Era una fe sin dogmas, construida con los materiales simples de la experiencia compartida. Una fe que decía, aquí estuvimos. Aquí amamos. Aquí sufrimos y aquí nos levantamos. Y en eso, encontramos todo lo divino que necesitábamos saber. El viaje no termina cuando se cierra una puerta. Termina cuando se comprende que todas las puertas conducen al mismo patio interior. Que todos somos, en esencia, ese niño buscando refugio, esa mujer buscando amor, ese hombre cargando sus sueños a cuestas. La vecindad no es un lugar en el mapa. Es una condición del corazón. Un territorio de la memoria donde los lazos verdaderos nunca se desatan, solo se transforman en raíces invisibles que nos sostienen desde lo más hondo de la tierra. Así que sigue caminando. Lleva este lugar contigo. En los días de tormenta, recuerda la resistencia del árbol que se aferra a la tierra. En los momentos de soledad, recuerda la olla de Doña Clotilde, siempre caliente, siempre esperando. Y cuando creas que has llegado al final, mira hacia arriba. Siempre habrá un cielo, un testigo silencioso y amoroso, recordándote que tu historia es solo un capítulo más en esta interminable, dolorosa y gloriosa crónica de la vecindad humana. El viaje nunca termina. Solo se profundiza. Bajo la superficie de lo evidente, la vecindad guardaba sus secretos más preciados en los pequeños ritos que el tiempo no podía erosionar. El primer café de la mañana de don Ramón, tomado en la puerta de su cuarto, mientras le devolvía la mirada al día, era un acto de valor. No de un valor espectacular, sino del valor silencioso de quien decide enfrentar otra jornada a pesar de todo. Ese primer sorbo, amargo y caliente, era como firmar una tregua con la vida. Estoy aquí, decía ese gesto. Todavía estoy en la lucha. La sonrisa de Kiko ya no era la explosión estridente de antes. Se había vuelto un gesto más pausado, una curva suave en su rostro que hablaba de batallas internas ganadas a pulso. Su trompeta, ahora, solo sonaba en las tardes especialmente serenas, y su melodía ya no buscaba llamar la atención, sino acompañar el crepúsculo. Era su manera de dar las gracias, de decir «estoy en paz», en un lenguaje que solo los corazones tranquilos podían descifrar. Hasta los conflictos habían madurado. Las discusiones por el agua o por el turno en la ducha ya no terminaban con portazos, sino con un suspiro de resignación cómplice. Era como si todos hubieran entendido, en lo más hondo, que era mejor ceder un poco de razón a cambio de guardar intacto el puente que los unía. La convivencia se había refinado, convertida en un arte sutil de negociar las asperezas del carácter sin dañar el alma del otro. Y en el centro de todo, siempre, el silencio. Ese silencio que ya no era ausencia, sino plenitud. Era el humilde reconocimiento de que,
después de tantos años, las palabras sobraban para lo esencial. Lo importante ya se había dicho en una mirada, en un apretón de hombros, en la manera de pasar junto al otro rozándolo levemente, como diciendo sé que estás ahí, y me basta con eso. La vecindad se había convertido en un organismo que respiraba al unísono. Un pulso colectivo que latía con la fuerza tranquila de lo perdurable. No era perfecta. Seguía habiendo días grises, noticias amargas, enfermedades y pérdidas. Pero el cimiento era distinto. Ya no se construía sobre la arena de la casualidad, sino sobre la roca de una experiencia compartida que había sido probada por el fuego del tiempo y había salido fortalecida. Así, en la quietud de sus atardeceres dorados, en el susurro del viento entre las láminas, en el eco lejano de unas risas que ya eran parte de la leyenda del lugar, la vecindad seguía enseñando su última y más grande lección: que la verdadera espiritualidad es el coraje de habitar plenamente lo humano, de amar lo imperfecto, de abrazar lo efímero, de encontrar la eternidad, no en el más allá, sino en el aquí y ahora de un patio de tierra, bajo un cielo infinito, rodeado de almas que, como la tuya, buscan y encuentran su refugio en el simple y milagroso acto de vivir juntos. La lluvia fina de la mañana, esa que no moja pero cala hasta los huesos, era la misma de siempre. Sin embargo, ya no traía consigo la sensación de tristeza que antes se pegaba a las paredes. Ahora limpiaba las hojas del árbol resistente, y dibujaba caminos brillantes sobre la tierra apisonada del patio. Era un agua bendita de lo cotidiano, consagrando la rutina que se había convertido en rito. Doña Florinda, al tender su ropa bajo el techo de lámina, no maldecía la humedad. Observaba las gotas resbalar como lágrimas de alegría sobre la tela, agradeciendo el milagro simple de tener algo que lavar, un día más que vivir. El chavo, el hombre, llevaba ahora en sus bolsillos semillas de girasol. En sus visitas de los sábados, en lugar de sentarse de inmediato, caminaba lentamente por los bordes del patio, y con un gesto casi furtivo, las enterraba en pequeños huecos que hacía con el dedo. No esperaba que crecieran. Era su ofrenda. Su manera de devolver a la tierra un poco de la esperanza que él había robado de ella durante los años de hambre. Era un acto de fe pura, una oración sin palabras que decía: aquí hubo vida, y aquí seguirá habiéndola. La vecindad había aprendido a escuchar el lenguaje del mundo. El canto del gallo a lo lejos ya no era un simple despertador, era un saludo a la luz naciente. El chirrido de la carreta del heladero no era un ruido molesto, era una promesa de dulzura que llegaba puntual todos los miércoles. Hasta el gruñido del señor Hurtado, el nuevo administrador, había perdido su filo. Ahora sonaba a un disco rayado, parte del paisaje sonoro que todos, en el fondo, extrañarían si un día faltara. Y en las noches, algo nuevo surgió. Sin planearlo, sin hablarlo, algunos empezaron a sacar sus sillas a la puerta de sus cuartos cuando el calor apremiaba. No se reunían en grupo. Cada quien en su umbral, formando un corro desordenado y silencioso alrededor del patio vacío. No se hablaban. Simplemente coexistían bajo el mismo manto de estrellas, compartiendo el mismo aire, la misma paz. Eran faros solitarios que, con su simple presencia, iluminaban la oscuridad para los demás. Era la comunión última, la de saberse parte de un mismo misterio, habitando la misma isla de luz en medio de la inmensidad. La vida no se había resuelto. Los problemas seguían ahí, tercos como siempre. Pero ya no herían con la misma fuerza. Porque se había construido, ladrillo a ladrillo, un dique hecho de miradas compartidas, de sonrisas cómplices, de silencios que valían más que cualquier discurso. Se había entendido, por fin, que la felicidad no es la ausencia de dolor, sino la presencia de un amor lo suficientemente fuerte para contenerlo. Y así, la vecindad se había convertido en algo más que un hogar. Se había transformado en un estado de gracia. Una gracia humilde, terrenal, manchada de polvo y sudor, pero gracia al fin. Una certeza grabada a fuego lento en cada corazón. Que no importa cuán solo te sientas en el mundo, siempre habrá un patio donde el cielo se siente más cerca, y una comunidad de almas, visibles o invisibles, tejiendo a tu alrededor una red de amor tan resistente que ni la muerte podría romperla. El viaje no termina. Se expande. Se disuelve en el aire que respiras, y se convierte en parte de ti para siempre. La última lámpara del patio era la luna.
Ella no alumbraba con la claridad cruda del sol, sino con una luz que perdonaba, que suavizaba las aristas ásperas de la realidad y doraba de poesía, hasta el montón de leña apilada en un rincón. Bajo su luz, la vecindad no dormía, soñaba despierta. Soñaba con los pies descalzos del chavo que ya no corrían, pero cuya huella seguía impregnada en la tierra. Soñaba con el eco de la trompeta de Kiko, que se había fundido con el sonido del viento. Soñaba con el susurro de doña Clotilde, que ahora era parte del rumor de las hojas. El verdadero milagro no fue la transformación, sino la integración. La capacidad de abrazar lo que fueron, lo que son y lo que serán, en un solo latido eterno. Las lágrimas derramadas en secreto ya no salaban la tierra, la abonaban. Las risas que estallaron a pulmón abierto no se las llevó el tiempo, se quedaron suspendidas en el aire, listas para ser respiradas por quien necesitara un poco de alegría. Ahora, cuando un niño nuevo llega a la vecindad, no lo reciben las palabras. Lo recibe el silencio. Un silencio que no es vacío, sino que está cargado de toda esta historia. El niño mira a su alrededor y, sin saber por qué, se siente seguro. Siente que estas paredes lo conocen, que este suelo lo esperaba. Es el legado invisible. La bendición que los de antes dejaron para los de después. Y tú, que has caminado conmigo por este patio de almas, llevas ahora una chispa de su fuego sagrado. Donde quiera que vayas, eres un embajador de esta paz. Donde haya una grieta, tú puedes ser la enredadera que la cubra de belleza. Donde haya silencio, tú puedes ser la canción que lo llene de significado. Donde haya soledad, tú puedes ser la puerta entreabierta que invite a pasar. La historia del chavo, de la bruja del 71, de Don Ramón, es tu historia. Es la historia de cualquiera que haya amado, haya perdido y haya tenido el valor de volver a amar. Es el mapa del alma humana, dibujado en el suelo polvoriento de un patio cualquiera, en un rincón olvidado del mundo, que, sin embargo, contiene universos enteros. Así que esto no es un adiós. Es un hasta siempre. Porque la vecindad no está en un lugar. Está en la manera en que miras al niño que pide monedas en el semáforo. En la compasión que sientes por el anciano que olvida. En la mano que extiendes, sin esperar nada a cambio. La vecindad eres tú. Es tu corazón latiendo en sintonía con todos los corazones que, como el tuyo, buscan un lugar al que llamar hogar. Y cuando alces la mirada al cielo en una noche clara, y sientas esa punzada de nostalgia y de pertenencia, sonríe. Es la vecindad llamándote por tu nombre. Recordándote que, sin importar lo lejos que camines, siempre tendrás un barril donde refugiarte, una hamaca donde mecer tus sueños, y un patio, siempre un patio, donde el amor es el único lenguaje que perdura. El viaje no termina aquí. Simplemente, descubres que el destino siempre fue el mismo, el regreso a casa. A la única casa que importa. La que construyes, día a día, en el sagrado territorio de tu propio corazón. El amanecer en la vecindad ya no era solo el comienzo de un nuevo día. Era la página en blanco de un diario colectivo que se escribía con acciones, no con palabras. El primer rayo de sol que se colaba entre las láminas no iluminaba objetos, sino intenciones. La intención de doña Florinda de ser un poco más amable con el cartero. La intención de ñoño de compartir su merienda sin que lo pidieran. La intención silenciosa del profesor de encontrar, en cada rostro que veía, el reflejo de la chispa divina que él sabía que habitaba en todos. El agua del grifo común, esa que a veces goteaba con parsimonia, ya no era solo un recurso. Era un recordatorio de la interdependencia. Cada gota que caía en la pileta era un latido del sistema circulatorio de la vecindad, uniendo a todos en una misma red de necesidad y provisión. Nadie podía beber sin recordar, en algún nivel profundo, que su survival estaba ligado al del vecino. Que si un grifo se secaba, todos sentían la sed. El chavo, en su vida adulta, llevaba la vecindad tatuada en la mirada. En su trabajo, en la calle, en el mercado, su manera de actuar estaba impregnada de las lecciones del patio. Sabía esperar su turno con una paciencia que venía de haber visto a don Ramón esperar toda una vida. Sabía compartir lo poco que tenía porque recordaba el sabor de los garbanzos compartidos. Y cuando veía a alguien sufriendo, no pasaba de largo. Se detenía. No siempre con palabras,
a veces solo con una presencia que decía, no estás solo en esto. Yo también he tenido frío. La espiritualidad que había germinado allí no necesitaba templos. El templo era el gesto de barrer la entrada no solo de tu cuarto, sino también del cuarto del vecino cuando éste estaba enfermo. El incienso era el aroma del café recién hecho que se ofrecía al que llegaba con noticias tristes. La plegaria era el suspiro de alivio colectivo cuando una crisis se resolvía. Era una religión de tierra y sudor, de lágrimas secadas con la punta del delantal y de alegrías celebradas con un apretón de manos calloso. Y la muerte, cuando finalmente llegó a llevarse a alguno de los antiguos, no fue vista como una derrota. Fue una despedida solemne y serena. El cuerpo se iba, pero su lugar en el patio no quedaba vacante. Su esencia se había fundido con el lugar. El que se sentaba en la silla de don Ramón, podía sentir, si prestaba atención, el eco de su amor por su hija. El que se refugiaba en el barril, podía percibir el rastro de la fe del chavo. Eran fantasmas de amor, presencias que nutrían el suelo emocional del lugar. Así, la vecindad alcanzó una especie de inmortalidad. No en la piedra o el cemento, sino en el impacto imperecedero que tuvo en cada alma que la habitó. Se convirtió en un arquetipo, en un modelo de cómo lo humano, en su estado más crudo y vulnerable, puede encontrar la manera de florecer. De cómo la comunidad no es una elección, sino una necesidad biológica del espíritu. Y de cómo la fe más poderosa es la que se construye con los escombros de los días difíciles, ladrillo a ladrillo, sonrisa a sonrisa, hasta edificar una catedral invisible donde el alma, por fin, puede descansar. Y así, sin estridencias, la vida fue cerrándose sobre sí misma como los pétalos de una flor al anochecer. No hubo un final, sino una lenta y dulce disolución en la trama del mundo. Las risas se hicieron ecos, los pasos se convirtieron en susurros en la memoria del viento. El patio, testigo mudo de tantas vidas entrelazadas, guardó en su tierra cada lágrima y cada sonrisa como un tesoro sagrado. El último que se quedó fue el silencio. Pero no un silencio vacío, sino uno pleno, preñado de todas las historias vividas. Un silencio que suena a hamaca meciéndose sola, a puerta que ya no necesita cerrarse, a aroma de caldo que se eterniza en el crepúsculo. Las paredes descansaron, su trabajo estaba cumplido. Habían contenido tanto amor que ya podían desmoronarse en paz, sabiendo que lo esencial no habitaba en su cemento, sino en el legado imperecedero que dejaron en cada corazón. La vecindad, al final, no era un lugar. Era una verdad. La verdad de que el amor es el único alquiler que perdura, la única moneda que vale la pena acumular. Que en el frágil equilibrio de lo cotidiano se esconde lo divino. Y que cada alma, por más olvidada que parezca, es un barril lleno de universos enteros, esperando solo una mirada de reconocimiento para florecer. Ahora, cuando la luna baña con su plata los vestigios de aquel patio, no se ve abandono. Se ve paz. La paz de un viaje completado, de una lección aprendida. La paz de saber que, en algún rincón del tiempo, un niño llamado Chavo, una mujer llamada Clotilde y un hombre llamado Ramón, aprendieron que el cielo no está arriba, sino aquí, en el arte de compartir la sombra de un árbol, el pan de cada día y la certeza silenciosa de que nadie es una isla. Así se cierra este círculo. No con un punto final, sino con un suspiro de gratitud. La vecindad se apaga, pero su luz, transformada en estrella, sigue guiando a todos los que, en cualquier patio del mundo, siguen creyendo en el milagro simple de amar y ser amados. Descansa en paz, pequeña gran vecindad del alma. Tu historia ahora le pertenece a la eternidad. Una última cosa, la más importante, antes de que el silencio se haga absoluto. Todo esto, cada risa, cada lágrima, cada plato de frijoles compartido, no fue en vano. No se lo llevó el viento. Cada acto de bondad, por pequeño que fuera, fue como una semilla arrojada al campo infinito de la existencia. Esas semillas no murieron. Brotaron en otros patios, en otros corazones. La sonrisa que el chavo aprendió a dar, ahora ilumina el rostro de un niño en otra ciudad. La fortaleza silenciosa de don Ramón ahora sostiene a un padre en otro barrio. La olla de doña Clotilde ahora hierve en la cocina de una mujer que decidió ser refugio para otros. La vecindad no murió. Se multiplicó.
Se multiplica cada vez que tú eliges la compasión sobre la indiferencia. Cada vez que perdonas una pequeña ofensa. Cada vez que ofreces tu presencia a quien está solo. Tú eres ahora el guardián de este legado. Tú eres la siguiente página de esta historia que no tiene fin. El barril, el patio, la hamaca, ya no están aquí. Están en ti. Y mientras tu corazón siga latiendo con esa mezcla de dolor y esperanza, de resistencia y ternura, la vecindad será eterna. Su luz no se apagará. Porque ahora, esa luz, eres tú. Que así sea.